Fisiología cardiovascular nosotros sabemos muchas cosas. Nosotros empezamos haciendo un repaso por músculo cardíaco. Para recordar que cuando hablamos del músculo cardíaco, hablamos de miocardiocitos y que estos miocardiocitos tienen una característica y es que son células excitables. Que los miocardiocitos o las células que conforman el corazón son de diferentes clases. Dentro de esas clases tenemos que también hay capacidad de funcionar como marcapasos. Tenemos un tejido especial que funciona como marcapasos. Y cuando uno dice que una célula es excitable, lo que está diciendo es que tiene la capacidad de cambiar su potencial de reposo por un potencial de acción. Y para hacerlo, tiene que tener canales especiales que le permitan cumplir con esa función. Cuando nosotros hablamos de la excitabilidad del músculo cardíaco, entonces reconocemos que tiene diferentes potenciales de acción. Nosotros sabemos que esa excitabilidad de los miocardiocitos está de la mano con la actividad eléctrica. Y que esa actividad eléctrica me permite a mí entender el origen de los latidos del corazón. Y me permite a mí entender que cuando el corazón late, el corazón está haciendo su tarea. Y esa tarea del corazón se llama el ciclo cardíaco. Nosotros reconocemos muy bien el ciclo cardíaco en sus distintas fases y también sabemos muy bien las diferentes presiones, los cambios de presión cuando el corazón está haciendo la tarea. Y también reconozco los diferentes volúmenes. Diferentes volúmenes. Profe, buenos días. Buenos días. Profe Isabela Quintero, es que no tenía internet, apenas logré conectarme. Bueno, niña, me alegro que haya resuelto su problema de comunicación. Permítame y le quito la falta. Bueno. Gracias, profe. Con gusto. ¿Qué les estaba diciendo, chicos, chicas? Uy, me quedé muda. Que el ciclo cardíaco con sus diferentes fases y diferentes presiones y también los diferentes volúmenes. Eso es lo que nosotros sabemos hasta hoy de fisiología cardiovascular. Todo esto que está escrito en el tablero es lo que me permite a mí describir el corazón como bomba. Entonces, esto que he escrito aquí es esa descripción, el corazón es una bomba. Entonces ahora que ya sabemos las características del corazón como bomba y sabemos que la función del corazón es impulsar la sangre va por unos vasos conductores. Y eso es lo que uno estudia cuando uno dice biofísica de la circulación, que es el tema que vamos a tener hoy. La biofísica de la circulación, entonces, me permite entender cómo funcionan los vasos conductores. Y cuando hablamos de los vasos conductores, entonces nosotros establecemos diferencias entre los vasos que salen del corazón, pero nosotros también tenemos unos vasos que llegan al corazón. Esos vasos conductores, entonces, son las arterias, las venas, y luego tenemos unos vasos conductores de calibre muy pequeño que tienen un extremo arterial y un extremo venoso. Esos vasos se llaman los capilares. ¿Sí? La manera como fluye la sangre, la manera como trabajan estos vasos conductores tienen un control. Entonces, uno estudia también el control del flujo sanguíneo.
Y hablando del control del flujo sanguíneo, entonces aparece una expresión que se llama hiperemia, que es lo que vamos a estudiar en el desarrollo de estas clases. Empecemos entonces a desarrollar nuestras clases de biofísica de la circulación. Entonces vamos a compartir biofísica de la circulación. Analicemos detalladamente la gráfica que les estoy proyectando. La miran muy bien, asocian lo que están observando con los conocimientos que ya tienen. Se toman su tiempo, establezcan diferencias gráficas entre arterias y venas, cómo es su origen, cómo finalizan. Me está mostrando aquí también la parte anatómica y fisiológica que yo ya conozco. Yo sé que el corazón está formado por 4 cámaras, que fisiológicamente uno puede hablar de una circulación sistémica, de una circulación pulmonar, y que es equivalente que uno diga circulación sistémica a que diga circuito sistémico. Le están hablando de lo mismo. Circulación pulmonar, circuito pulmonar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre la gráfica que estamos exponiendo, de las cosas que ya sabe? Sí, profe. En la segunda gráfica podemos ver que las arterias salen de los ventrículos y las venas llegan a las aurículas. Muy bien, ¿qué más? Profe, pues también podemos ver los capilares, pues que podemos Sí. decir que es cómo sucede el intercambio gaseoso en los tejidos, pues que las arterias pues cada vez van perdiendo calibre pues en arteriolas y todo eso, hasta que llegan los capilares. Exactamente. Y ocurre el intercambio gaseoso y ya pues retorna al corazón como sangre desoxigenada, pero en las venas, que también sería capilar, las vénulas, hasta que van cogiendo los vasos de mayor calibre y llegan al corazón. Muy bien, esa es una diferencia importante. Las arterias tienen un grueso calibre, pero en la medida en que se van alejando del corazón, el calibre va disminuyendo y con las venas ocurre lo contrario. Ellas empiezan muy pequeñitas y finalmente van ganando en diámetro. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Sí. Profe, ¿cuál es la función de esos esfínteres precapilares? Ya vamos para allá. Vale. Cuando nosotros estudiemos el proceso de microcirculación es la actividad que hacen los capilares. Y esos esfínteres capilares lo que me sirven es para controlar el flujo sanguíneo, ¿sí? Ellos tienen motilidad y esa motilidad es lo que hace que llegue una mayor cantidad de sangre o una menor cantidad de sangre. Ellos tienen unos anillos de músculo liso que los bordean y eso es lo que les permite ampliar o disminuir para que llegue más sangre o menos sangre. Lo veremos cuando veamos el proceso de microcirculación, que es la actividad realizada por los capilares. Entonces vamos a empezar a estudiar las arterias. Las arterias son los vasos sanguíneos por los que circula la sangre proveniente del corazón hacia los distintos órganos. Como ustedes ya lo han estudiado, la estructura histológica de las arterias comprende 3 capas. Una túnica adventicia, que es la capa externa de tejido conjuntivo laxo. Tiene una túnica media, que es la capa intermedia de fibras musculares lisas y de fibras elásticas. Y tiene una túnica interna, que es la capa interna del tejido epitelial, que se llama el endotelio. Este endotelio, como nosotros lo estudiamos, es versátil, cumple distintas funciones, cumple funciones endocrinas. Y entonces paremos aquí para recordar
cuáles son las funciones endocrinas del endotelio. Todos los grandes vasos están cubiertos por este endotelio y todos los grandes vasos entonces van a tener esas funciones endocrinas. Los escucho. En el endotelio se va a sintetizar el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas, funciona como neurotransmisor y funciona como hormona. Es un vasodilatador y es el responsable de controlar la salud de los vasos sanguíneos, porque el propio endotelio puede generar, por ejemplo, procesos de apoptosis y con esa apoptosis va limitando el crecimiento de estas capas que conforman las arterias. Y ya que estamos despertando la memoria, el endotelio, el óxido nítrico, en el endotelio también producimos otras hormonas, ¿la recuerdan? Profe, las endotelinas. Perfecto, muy bien. También tenemos las endotelinas. Se han descrito varias endotelinas, por eso cuando hablamos de las endotelinas les ponemos apellido. Teníamos una endotelina 1, una endotelina 2, endotelina 3, y habíamos dicho que las endotelinas tienen un efecto vasoconstrictor. Ellas actúan mediante diversos receptores y en algunos casos ese efecto es menos vasoconstrictor porque está controlado por el óxido nítrico. ¿Recuerdan esa parte de las endotelinas? La endotelina 1, Sí, profe. que tenía sus receptores perfectos, ya nos vamos acordando, receptores A, receptores B. El músculo liso de la capa media está inervado por el sistema nervioso autónomo que controla su contracción o relajación, de tal manera que el músculo liso que conforma los vasos sanguíneos, el músculo liso vascular, su tono depende del sistema nervioso autónomo. Y cuando a mí me dicen que el tono es simpático, en ese momento me están diciendo que hay una contracción de esos vasos conductores. Entonces, ese sistema nervioso autónomo va a regular el diámetro del vaso y cuando regula el diámetro del vaso, está regulando la cantidad de sangre que puede circular por ese vaso. Y la cantidad de sangre que puede circular por ese vaso está determinado por varios factores, entre ellos la actividad metabólica del tejido. La actividad metabólica del tejido es la que me va a regular la cantidad de sangre que llega a ese tejido. Entonces, las arterias conducen sangre desde el corazón hacia otros órganos. Las arterias se originan de una arteria grande que se llama aorta, que sale del ventrículo izquierdo y poco a poco y progresivamente se van ramificando, disminuyendo el diámetro, hasta que me van dando lugar a las arteriolas y a los capilares. La sangre, cuando sale impulsada a través de la aorta, sale con una elevada presión, pero esa presión va disminuyendo en la medida que se van ramificando esos vasos conductores hasta que llega un momento en que la presión cae. Y el sitio de mayor caída de la presión arterial van a ser las arteriolas. De las arteriolas, entonces, siguen las metaarteriolas y finalmente los capilares. Las arterias contienen fibras elásticas. Esto les confiere una característica importante y es la de la elasticidad. Esta elasticidad de las arterias se va perdiendo con los años. Habíamos dicho entonces que reciben inervación del sistema nervioso simpático. Esa inervación es vasoconstrictora y que allí vamos a encontrar el trabajo de adrenalina y noradrenalina. Para la parte de la vasodilatación van a actuar sustancias locales como las prostaglandinas y el óxido nítrico. Transportan la sangre a una elevada presión. Por eso decimos que las arterias son reservorios de presión. Tienen una baja distensibilidad porque albergan poco volumen. En conclusión, las arterias son vasos muy elásticos y son reservorios de presión. Las arteriolas son arterias pequeñas por las que circula la sangre hacia los capilares. Las características de las arteriolas me cuentan que son de diámetro muy pequeño,
una capa muscular muy gruesa y pueden variar mucho su diámetro. Cuando decimos que pueden variar mucho su diámetro, estamos diciendo que pueden hacer vasoconstricción, vasodilatación, por lo tanto, tienen una función clave en la regulación del flujo sanguíneo local, porque pueden hacer la modificación de la presión arterial. Entonces, a estas arteriolas se les puede conocer con el nombre de vasos de resistencia. Debido a estas características, las arteriolas forman el componente fundamental de la resistencia periférica al flujo de sangre. Entonces uno habla de resistencia vascular sistémica o de resistencia periférica total. Entonces, cuando nosotros en fisiología nos dicen resistencia periférica total, me están hablando de qué cosa en relación con la circulación. Resistencias. ¿Las arterias? Sí, pero ¿qué significa resistencia? ¿Cómo lo entiendes tú? Es la oposición al flujo en este caso. Perfecto, muy bien. Es la oposición al flujo de sangre y va a estar determinada por las variaciones en el diámetro. Y las variaciones en el diámetro dependen de factores locales y de factores generales. Los factores locales son los que están determinados por la actividad metabólica de un determinado lecho vascular. Profe, allá habrían otras variables físicas relacionadas con la resistencia, ¿no? Como la viscosidad. Exacto, el diámetro, la viscosidad, ¿sí? Esas son propias de las características del vaso. Entonces, todos los vasos del organismo, exceptuando capilares y vénulas, están inervados por el sistema nervioso simpático. Su influencia es más importante en las arteriolas y en las venas pequeñas, donde la capa de músculo liso es importante. El sistema nervioso simpático es el responsable del tono vasomotor. Cuando yo digo tono vasomotor, estoy hablando de la contracción. Y les repito, recuerden, cuando a ustedes les dicen que los vasos tienen un tono simpático, inmediatamente lo que me están diciendo es que están en vasoconstricción. Cuando aumenta o disminuye esta influencia, esto se va a ver reflejado en el diámetro del vaso, es decir, aumenta o disminuye la influencia simpática. Recuerden, vasoconstricción es disminución del diámetro, vasodilatación es aumento del diámetro. Entonces, paremos aquí un momentico para que hagamos un repaso de cosas que nosotros ya sabemos. Ustedes recuerdan el concepto de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Lo vimos hace pocas clases. Profe, ¿no era que cuando digamos que no estaba llegando suficiente flujo de aire a algún saco alveolar, se hacía, o sea, se hacía una vasoconstricción como para que las venas, pues la sangre que se debiera oxigenar, digamos que se derivara a otro alveolo que sí tuviera un buen contenido de oxígeno? Exactamente. La hipoxia me generaba una vasoconstricción para redistribuir el vaso sanguíneo. Y vasoconstricción es que disminuyeran su diámetro. Muy bien. Observación de buen médico y buena médica. Me van a analizar esta gráfica. La van a mirar para sacar conclusiones. Profe, allí lo que está reflejando es que hay una diferencia marcada en términos de presiones cuando uno compara las arterias y las venas. Por ejemplo, Sí. la presión es máxima a nivel de la aorta, pero hay un descenso bastante marcado a nivel de la cava. Exactamente. Ahí me está mostrando lo que estábamos diciendo al principio, que las arterias son reservorios de presión porque aguantan elevadas presiones y que esas presiones van disminuyendo. Los vasos que salen del corazón y los vasos que llegan al corazón.
Profe, ahí Sí. también se puede decir que las arterias pues manejan las presiones más elevadas por lo que son vasos de resistencia. Sí. ¿Y qué otra Profe. característica tienen las arterias que les permiten manejar esas elevadas presiones? Característica física. Que tienen una capa muscular gruesa y un diámetro pequeño. No, eso sería... ¿Son elásticas? Son elásticas, son elásticas. Esas capas que poseen. Porque ellas son elásticas. Entonces, estamos Profe, una pregunta, las vénulas y capilares no deberían tener bueno, al menos las vénulas no deberían tener un poquito menos de presión que las venas. A ver, míralo ahí. Ahí está en la gráfica. Pero ahí las venas tienen menos presión, ¿no? No deberían tener un poquito más de presión que las vénulas, porque las vénulas ya son más pequeñas, ¿no? Es que aquí está haciendo la diferencia. ¿No es porque van aumentando su diámetro? Sí. Pues las venas. O sea, Profe, eso no se podría explicar con el concepto de resistencia en serie y en paralelo, porque las venas grandes hacen circulación en serie mientras las vénulas están dispuestas en paralelo. Eso de alguna manera genera que la resistencia sea menor y por ende que las presiones sean diferentes. No sé si eso tenga que ver. Bueno, se puede explicar porque hay circulación en serie y circulación en paralelo, y eso tiene que ver en la cantidad de sangre que se distribuye, pero hay otra razón. Profe, ¿y no se tendría en cuenta como la suma de los diámetros de todas las arterias para que así disminuyera la presión? Realmente cuando uno habla de resistencia vascular total, está teniendo en cuenta todo el grupo. Sí, porque va decayendo ahí de 100 milímetros de mercurio, va disminuyendo la presión. Y además eso tiene que ver con el área que se está ocupando. Entonces ahí se tendría en cuenta el área del total de todas las arterias. Por ejemplo, los capilares son unos vasos muy, muy pequeñitos, pero ocupan una gran extensión. Entonces hay que tener en cuenta el área también. Entonces estamos hablando de resistencia vascular sistémica o resistencia periférica total. Hace referencia a la resistencia que ofrece el sistema vascular al flujo de sangre. Lo que alguien me estaba diciendo, hay que tener en cuenta la sumatoria del área que está siendo irrigada por ellos. La determinan aquellos factores que actúan a nivel de los distintos lechos vasculares. Los mecanismos que inducen vasoconstricción llevan a un aumento en la resistencia periférica total, mientras que los elementos vasodilatadores llevan a un descenso de la resistencia periférica total. Como lo decía un compañero, el factor determinante primario es una característica física de los vasos, y esa característica física de los vasos es el diámetro, ¿sí? Además, hay que tener en cuenta no solamente el diámetro, se tiene en cuenta la longitud y se tiene en cuenta la viscosidad. Los vasos, ¿cómo se llama esa ley? ¿Recuerdan? Eso es un concepto de biofísica. Profe, pues no sé cómo se pronuncia, pero es como Poisson. Exactamente, la ley de Poisson. Los vasos sanguíneos mantienen en condiciones normales un tono simpático. O sea que los vasos sanguíneos en condiciones normales están como, si el tono es simpático, ligeramente contraídos. Perfecto, ligeramente contraídos. También nosotros tenemos que tener en cuenta que para mantener las condiciones de los vasos sanguíneos es importante el estímulo mediado por los vasoreceptores. Y entonces paremos aquí para que recordemos qué es un vasoreceptor. Vasoreceptor. Se activan por las presiones, ¿no? Los vasoreceptores son los sensores que reconocen los diferentes cambios en la presión arterial. Son receptores de presión arterial. Muy bien. En ciertas circunstancias puede desencadenarse un aumento del estímulo vasodilatador que lleve a la vasodilatación. Cuando
tenemos la presión alta, los vasoreceptores se van a activar para desencadenar procesos de vasodilatación. Y la vasodilatación disminuye las resistencias vasculares y al disminuir las resistencias vasculares va a disminuir la presión. ¿En qué casos puede ocurrir esto? Por ejemplo, cuando estamos en shock hipovolémico de diferentes clases. Analizo la gráfica que estamos viendo aquí y me está mostrando entonces la función del sistema nervioso autónomo en relación con el control del diámetro de los vasos. Entonces, en la práctica clínica no se pueden calcular las resistencias directamente. Eso tenemos que hacerlo de una manera indirecta. Y esa manera indirecta es a través de la medición del flujo sanguíneo y las diferencias de presión entre dos puntos del sistema circulatorio. Ustedes saben, para que pueda fluir la sangre debe haber una diferencia de presión. Y para calcular la resistencia, entonces nosotros decimos que resistencia es igual a presión en el lado 1 de ese vaso menos la presión en el lado 2 sobre el flujo sanguíneo. Entonces uno resume esta fórmula y dice que resistencia es igual a presión sobre Q, siendo Q el flujo sanguíneo. ¿Listo? La fórmula de resistencia. Presión sobre Q. Diferencia de presiones sobre el flujo sanguíneo. Para las resistencias totales, para la resistencia sistémica, la fórmula quedaría resistencia vascular sistémica es igual a presión arterial media menos la presión en la aurícula derecha sobre volumen minuto. ¿Alguno de ustedes saben cuál es el valor de la presión arterial media? Por pura curiosidad lo pregunto. Alrededor de 70, si no estoy mal. Más o menos. 90 y algo, que es 80 más. La presión arterial media más adelante aprendemos a sacarla y es de 93.3 milímetros de mercurio. La presión en la aurícula derecha. La presión en la aurícula derecha se da en un valor aproximado. ¿Lo recuerdan? Se aproxima a 0. Entonces la resistencia vascular sistémica es igual a la presión arterial media menos la presión en la aurícula derecha sobre volumen minuto. ¿Y sabemos qué es volumen minuto? ¿Y su valor? Profe, es el volumen que bombea el corazón en un minuto, que sería el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. El volumen minuto es la cantidad de sangre bombeada por el corazón en un minuto y aproximadamente en una persona joven, sana y bella como ustedes, ¿cuánto es? 70 milímetros. ¿70 qué? No son 5 litros, 5.000 mililitros. Sí, profe, el volumen 5 litros es todo. 70 mililitros. 60 a 70 mililitros. En cada 70 mililitros. En cada latido. En cada latido, 70 mililitros. Bueno, y para las resistencias pulmonares, la resistencia vascular pulmonar es igual a la presión arterial media menos la presión en la aurícula izquierda sobre volumen minuto. Esas son las fórmulas matemáticas para utilizar, para calcular las resistencias, y ya sabemos que es una medición indirecta, que va a depender de la diferencia de presión entre los extremos del vaso. Tengo una pregunta. Sí. El volumen por minuto, Perdón. El volumen minuto, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Me puedes mostrar otra vez la forma? El volumen minuto era 70 mililitros, pero Sí. eso es un latido nomás. Claro, por latido, porque en un minuto ¿cuánta sangre sale? El gasto cardíaco. 5. ¿Y el gasto cardíaco cuánto es? 5 litros. 5 litros. Entonces usted tiene que multiplicar ese volumen latido por la frecuencia cardíaca. Ok. Sí, así es como Profe, se ¿me calcula. puedes volver a mostrar la fórmula de la diapositiva anterior? Con mucho gusto. Gracias, profe.
Pero un momento, profe. Tranquila, tómese su tiempo y usted me avisa, mi niña. Profe, qué pena, una pregunta. Es Dime. que yo Listo, tenía entendido y busqué en una página y encontré que la presión arterial media va desde los 60 hasta los 70. No. Hay una fórmula específica para determinar la presión arterial media cuando estoy tomando valores de referencia normales. Valores de referencia normales, porque esa presión arterial media no es un valor único. Sí. La presión arterial media se calcula. Si de no acuerdo. estoy mal, es como el valor de la presión diastólica. No, mire, la presión arterial media tiene una fórmula matemática, ¿sí? Sí, Y esa profe. fórmula matemática, cuando yo digo que la presión es 120/80, me da 93.3 milímetros de mercurio. Pero si yo no tengo esa presión de 120/80, sino que yo manejo otros valores, entonces no me va a dar 93.3 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Sería la presión sistólica más la presión diastólica por 2 y todo eso sobre 3. Esa es una de las fórmulas matemáticas que uno utiliza. Uno puede utilizar distintas. Y eso lo vamos a ver cuando veamos presión arterial, que hay una clase de presión arterial y se hace ese ejercicio. Utilizando las distintas fórmulas matemáticas siempre me tiene que dar lo mismo. Pero ¿qué es lo que me cambia ese 93.3? Los valores de mi presión. No es lo mismo 120/80 que una persona que tenga 110/70, porque entonces ya no me va a dar 93.3, ¿de acuerdo? Profe, una Sí. preguntita. Ahí dices en la fórmula de resistencia que dice que sería la presión de un lado menos la presión del otro sobre el flujo sanguíneo. La P1 sería la resistencia vascular sistémica y la 2 la resistencia vascular No, pulmonar. P1 son presiones. P1 son presiones. ¿Y de dónde sacamos esa, la P1 y la P2? Porque la sangre cuando fluye por los vasos va ejerciendo una presión, pero esa presión no puede ser la misma en la entrada y en la salida, porque si fuera la misma presión, ¿qué pasaría? No habría flujo, porque para que haya flujo de sangre se necesita que haya un gradiente de presión. Y de esto es que yo deduzco la resistencia, porque la resistencia yo no la puedo medir directamente. ¿Listo? Ok, profe. Yo tengo también una duda. Sí, si dime. la presión en la aurícula derecha es 0, entonces uno, si va a reemplazar en la fórmula, entonces quedaría presión arterial media menos presión aurícula derecha, si es 0 sobre el volumen minuto, entonces este término me desaparecería. ¿Sí? ¿Cuál término? ¿Cuál le desaparecería? Aquí está la fórmula para la resistencia sistémica, la fórmula quedaría, ¿sí? Donde dice la RBS igual a presión arterial media menos la presión de la aurícula derecha. ¿Y por qué te va a desaparecer ese término? Porque si la presión en la aurícula derecha tiende a 0, sí, entonces ahí me quedaría un 0 sobre el volumen minuto. Sí. No, y la presión arterial media. Ah, no, eso sí, si no digo es el segundo término. Por eso usted reemplaza la fórmula. Sí. Y eso son las resistencias vasculares sistémicas. Yo reemplazo la fórmula, pero mi duda es que el segundo término, el que le estoy restando a la presión arterial media, si mi presión de la aurícula derecha es 0, tendría que no ser 0, sino por lo menos 1 o cualquier número. Realmente la presión en la aurícula derecha está por debajo de 0. Y uno la aproxima. Ah, si está por debajo, sí ya la puedo. Y se aproxima a 0. Y esto también va a depender, ¿perdón? ¿Y en la aurícula izquierda la presión es 0? No, en la aurícula izquierda la presión no es 0. ¿Por qué razón no puede ser 0 en la aurícula izquierda? Porque necesita mayor presión para bombear la sangre. Claro, recuerden lo que hemos venido estudiando en estos días. Una diferencia grandísima entre la cámara izquierda y la cámara derecha del corazón. ¿La tienen clara esa diferencia fisiológica o no? Eso lo estudiamos ayer. Sí. Lo único que me quedaba mi duda era lo de la presión. Sí.
O sea, es que tiende a cero. No, se aproxima. Hay muchas formas en las que uno hace unos valores aproximados para no trabajar con ciertas cifras, pero el concepto no desaparece. Sí, o sea, tiende a cero es diferente a decir es igual a cero. Exactamente. No, pero es que usted es para que entienda el concepto. Para que usted se dé cuenta que tiene que tener en cuenta la presión en la aurícula derecha. ¿Sí? Porque si no le pongo nada, entonces no podría establecer la diferencia. Mire, es que el concepto viene acá. Debe existir una diferencia de presiones entre el punto 1 y el punto 2. Si yo elimino entonces no habría diferencia. Y que en condiciones de personas que estén normales, pues tiende a cero, pero en personas que no están en condiciones normales van a tener otro valor, ¿no? No, y además no solamente depende de eso, sino que eso también depende en qué posición estoy yo. Si estoy de pie, si estoy acostada. ¿Sí o no? Sí, entran en juego otras variables, sí. Entonces, al sufrir la sangre rozamiento sobre la superficie del vaso, está sometida a resistencias que generan disminución de la presión. Esto es lo que se llama, por el Fraser, la ley de Poiseuille. ¿Me están escuchando, chicos? Chicos. Sí, señora, sí. Sí, es sí, que me apareció un mensaje aquí que me hacía creer que no me estaban escuchando. Entonces, tengan la bondad, ponen una estrellita donde dice ley de Poiseuille, si están tomando datos, y cogen un texto de biofísica y leen la ley de Poiseuille. Yo se las tengo aquí explicadita, pero es mejor en vista de que estos conceptos a uno se le olvidan. Cuando uno no tiene un concepto claro, uno mismo va al texto y estudia la ley de Poiseuille. Entonces, la ley de Poiseuille tiene en cuenta muchos factores. Por ejemplo, al sufrir la sangre rozamiento sobre la superficie de los vasos. Ahí me están diciendo entonces que la viscosidad de la sangre juega un papel importante, el radio del vaso es importante, la longitud del vaso. Y en esta ley de Poiseuille es muy importante el diámetro de los vasos. La viscosidad de la sangre viene determinada, entre otros factores, por el número de glóbulos rojos. Por eso, los anémicos van a tener unas mediciones diferentes a las de las personas que no tienen anemia. Por ejemplo, el gasto cardíaco en los anémicos va a ser diferente al gasto cardíaco de las personas que tienen su número de glóbulos rojos dentro de los parámetros fisiológicos. Entonces, las arteriolas terminales suponen 2/3 de las resistencias totales. ¿Y qué característica era que le habíamos dado a las arteriolas? ¿Vasos de resistencia? Exactamente, las arteriolas eran los vasos de resistencia, por eso son tan importantes cuando nosotros hablamos de las resistencias periféricas totales. Estas arteriolas, por sus características en las paredes musculares, pueden variar su diámetro hasta 4 veces, aumentando entonces hasta 100 veces el flujo. Además, como las arterias se ramifican en serie, esto hace que la resistencia total sea la suma de la resistencia de cada vaso, lo que nos estaba diciendo Fraser. Cuando se organizan en serie, se hace la sumatoria de la resistencia de cada vaso. En ellas es donde se da la mayor caída de la presión arterial, y esto es una pregunta de cajón en fisiología. ¿Dónde ocurre la mayor caída de la presión arterial? En las arteriolas. Por eso ellas se llaman vasos de resistencia. En los capilares, al disponerse en paralelo, se suman las resistencias de forma inversa, por lo que la afectación de la presión es menor. Resistencia en serie y resistencia en paralelo. Entonces, las venas. Las venas son los vasos sanguíneos. Qué pena, una pregunta. ¿Cómo sería eso de que se suman de forma inversa?
En la resistencia en serie, yo digo 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, ¿sí? Y por eso va aumentando. Cuando la resistencia es en paralelo, no va aumentando, porque yo distribuyo. En paralelo tengo que ir distribuyendo. En vez de sumar, divido. Y entonces me va a dar menor. Ah, ok, profe, gracias. Las Profe, venas. entonces sería 1 sobre el valor más Exacto. 1 sobre otro. Ajá. Ah, ok. Las venas son los vasos sanguíneos por los que circula la sangre que se dirige al corazón desde los distintos órganos. Uno dice que las venas recogen. Su estructura es similar a la de las arterias, pero tienen una túnica media más delgada. La adventicia es más gruesa. Por estas dos razones, las venas son menos elásticas. Las venas tienen una característica, presentan válvulas. ¿Para qué son las válvulas? Para evitar el retroceso de la sangre. Y esto ayuda a mejorar el retorno venoso. Y hagamos un repasito aquí. El retorno venoso, que la sangre vuelva a los pulmones, requiere de unas ayudas. ¿Recuerdan? Sí, profe. Músculos, ¿no, profe? Los Entre músculos. otras, la presión intratorácica negativa. Exactamente. Los músculos que actúan como bombas y la presión intratorácica negativa, en la que me van a ayudar los grandes músculos abdominales. Entonces, después de las venas siguen los capilares. Los capilares son vasos muy delgados, constituidos únicamente por endotelio. Los capilares resultan al ramificarse las arterias en los órganos corporales que ellos irrigan. Los capilares se distribuyen en forma de red y la red va siendo más densa de acuerdo a la actividad metabólica de cada lecho vascular. Los capilares tienen diferentes estructuras de acuerdo al lecho capilar donde ellos están. Entonces uno habla de que hay capilares fenestrados y de que hay capilares no fenestrados. Y entonces repasemos un poquito. Cuando a mí me dicen fenestrado, ¿qué me están diciendo? ¿Tienen pequeños poros? Sí, fenestra significa ventana. Y fenestrado, como muy bien lo está diciendo la compañera, es que presentan poros. No todos los capilares van a presentar poros, ni todos los capilares presentan el mismo número de poros. Eso depende del lecho vascular donde ellos están. No es lo mismo la red capilar en el hígado, la red capilar en el páncreas, que la red capilar, por ejemplo, a nivel de la barrera hematoencefálica. Estamos hablando de diferentes funciones metabólicas, entonces los capilares van a tener allí una determinada composición anatómica. En general, cada arteria que llega a un órgano se puede ramificar de 6 a 8 veces. De las arterias salen las arteriolas que tienen diámetros menores. Y ahora las arteriolas se ramifican dando origen a los capilares. Los capilares sanguíneos son conductos pues, que tienen un diámetro muy pequeño. Todos los tejidos están recorridos por capilares, lo que representa en un individuo adulto haya miles de kilómetros de capilares. Esos miles de kilómetros de capilares, estamos hablando de la extensión que ellos están ocupando al ramificarse. Hemos hablado del sistema nervioso simpático, que es el que me mantiene el tono de los vasos sanguíneos. Pero recuerden que también tenemos un sistema nervioso parasimpático. Este va a inervar los vasos sanguíneos de la cabeza, glándulas, vísceras y genitales, pero no en músculo y piel. El sistema nervioso parasimpático tiene poco efecto sobre la resistencia vascular sistémica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso parasimpático, estamos hablando de la acetilcolina. Cuando nosotros decimos que el sistema nervioso parasimpático tiene poco efecto sobre la resistencia vascular sistémica, ¿ustedes cómo lo entienden?
Profe, qué pena, ¿puedes devolver la diapositiva un momentico? Espera un momentico y me contestas que les pregunté. Ok. ¿Puedes repetir la pregunta? En la diapositiva anterior dice que el sistema nervioso parasimpático tiene poco efecto sobre la resistencia vascular sistémica. Profe, pues yo diría que como el parasimpático utiliza esa acetilcolina y no adrenalina ni noradrenalina, no va a hacer, digamos, que los vasos hagan vasoconstricción tanto como los que inerva el sistema nervioso simpático. Exactamente, porque aquí me lo están diciendo, ahora sí me devuelvo, que el neurotransmisor es la acetilcolina y entonces eso tendría un poco efecto a nivel de controlar el tono motor de los vasos sanguíneos. O sea, causa poca vasodilatación. Exactamente, porque allí juega el papel preponderante del óxido nítrico. ¿Y el óxido nítrico qué es lo que hace? El óxido nítrico hace vasodilatación. Entonces, el flujo de sangre o volumen de sangre por unidad de tiempo me está diciendo es la cantidad de sangre que circula por nuestro organismo a través de los vasos sanguíneos. Y el flujo de sangre por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de sangre que circula por nuestro organismo, depende, en primer lugar, del gradiente de presión, ¿sí? Entre la parte izquierda y la parte derecha del corazón, que es la fórmula que vimos ahora, gradiente de presión. La diferencia de presión que hay entre la parte izquierda y la parte derecha del corazón. Por esa razón biofísica es que la presión en la aurícula izquierda no podía ser también 0. ¿Lo ven claro ahora sí? Chicos. Sí, profe. Y de la resistencia, entonces, el flujo de sangre depende del gradiente de presión y de la resistencia que oponen los vasos a su paso. El flujo total de sangre que circula por nuestro organismo se llama gasto cardíaco. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por el corazón en un minuto. Como estoy hablando de sangre, entonces yo lo puedo medir en litros por minuto o en mililitros por minuto. Entonces, a mayor gradiente de presión y a menor resistencia, mayor flujo. ¿Verdad o mentira esa última frase que está puesta allí? Sí, profe, es verdad. Eso es verdad. A menores resistencias y a mayor diferencia de presión, esas son las condiciones ideales, porque así voy a tener un mayor flujo sanguíneo. Entonces, el responsable de generar presión en el sistema circulatorio es el corazón, porque el corazón funciona como una bomba, cuya función es impulsar la sangre. Entonces, la sangre sale del ventrículo izquierdo. Cuando la sangre sale con una presión aproximada de 100 milímetros de mercurio. Hace su recorrido por todo nuestro organismo y cuando llega a la cámara derecha del corazón, a través de las cavas, lo hace a una presión media de 0 milímetros de mercurio. Entonces, esta es la gran diferencia de presiones. La resistencia a ese flujo de sangre fundamentalmente viene dada por las arteriolas. Entonces, uno puede sacar la fórmula de flujo. Flujo es igual a la diferencia de presiones sobre la resistencia. Y este flujo en la fórmula matemática se representa por la letra Q. Entonces, Q es igual a la diferencia de presiones sobre la resistencia. Y ya nos hemos aprendido dos fórmulas en el día de hoy. La otra que ya no sabemos cuál es. La de resistencia. La de resistencia vascular sistémica. Entonces no sabemos la fórmula de resistencia, no sabemos la fórmula de flujo y uno puede deducir la fórmula de presión. Bueno, chicos, ¿qué hora es? 8:03. ¿Creen que nos merecemos un descanso? Sí. Sí, profe. Yo también creo que nos merecemos un descanso. Son las 8:03, 8:15. Volvamos a las 8:20, muchachos.
Ok. Bueno, Listo, chicos, 8:20. Mientras tanto repasamos.
Hola chicos, chicas, ¿ya volvimos? Hola, profe. Sí, profe. ¿Qué tal estuvo el descanso? Bien. ¿Alcanzaron a desayunar? Sí, profe, lo que pasa es que mientras estábamos en el descanso yo estaba mirando la plataforma y veo que las diapositivas que están mostrando no son iguales a las que están en la plataforma. ¿Pero qué clase cogió usted? La que decía biofísica de la circulación. ¿Sí? ¿No es esta misma? No, o sea, hay cosas que no están. Es que ha sucedido que hay veces están desactualizadas, o sea. Ajá, entonces no está como lo que tú estás diciendo ahora, sino que está incompleto y como uno estudia con esas diapositivas. Para ver si por favor las puedes actualizar. A ver, parecieran chicos que a veces no me han entendido. Cada vez que yo les doy la clase a ustedes, yo le voy agregando cosas nuevas porque voy leyendo cosas nuevas porque aparecen otros artículos. Ah, ok. Y una vez que yo les he dado la clase, monto la actualizada. Esa es la mecánica. La clase que yo pongo al principio del semestre todavía no la he dado. ¿Me hago entender? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, la clase que yo al principio del semestre tengo que tener todo montado, pero todavía no he dado las clases, pero yo tengo que preparar la clase cada noche, cada semana. Ve, este detallito está nuevo, esta gráfica no me gusta, esta sí me gusta. Primero les doy la clase y luego ya le monto la... Pero yo tengo una duda. ¿Ustedes toman apuntes? Sí, profe. Claro. Uno tiene que tener libreta de apuntes. Sí, y apuntar, pues uno no alcanza a copiar todo, yo lo sé, pero sí a copiar por lo menos el título. Sí. Para sobre el título y palabras fundamentales uno estudia en la casa. Y no se queden solamente con la versión que yo les doy, no. Usted me escucha, lee mi clase, pero yo siempre sugiero que haya un complemento sobre un texto de fisiología. ¿Lo están haciendo? Sí, profe, con el de Harvard y también el de Gate. Perfecto, así es como uno estudia, y no solamente fisiología. Eso tiene que ser una disciplina de estudiante de medicina, en todas las áreas. Uno no se puede quedar con una sola versión, y eso es muy bonito, porque uno le va cogiendo gusto a la lectura, gusto a la autoformación, y así va haciendo su caminito hacia obtener ese título de médico y médica que tanto queremos, pero tiene que ser así, con ese esfuerzo y con esa dedicación. Cuando yo termine esta clase, entonces yo reviso y cambio la que está puesta. ¿Listo, chicos? Listo, profe, muchas gracias. No, a ustedes. Entonces tengan la bondad, vamos a ver el control del flujo sanguíneo. Mírenme muy bien la gráfica, por favor. Analizo mi gráfica y la asocio con cosas que yo ya sé. Profe, ahí justamente nos está mostrando lo que usted nos dijo en términos matemáticos ahora y fisiológicos, que el flujo va a depender del gradiente o la diferencia entre P1 y P2, es decir, el delta de presión, y de la resistencia. Perfecto, sí, eso es lo que en esto que estamos viendo ahora, yo se los dije hace un rato en la otra clase. Sí, que el flujo depende de la diferencia o del gradiente de presión sobre la resistencia y que variaciones en la resistencia me van a afectar el flujo sanguíneo. Y habíamos dicho que a mayor gradiente y menor resistencia, mejor flujo sanguíneo. Muy bien. Perdón, y el diámetro también entraría en juego. El diámetro lo determinan las resistencias. Ah, ya. Sí. Cuando uno dice diámetro, está hablando de resistencias. Entonces, gracias. Con mucho gusto. Nosotros ya sabemos que la función principal del sistema cardiovascular es abastecer de sangre a todos los tejidos del organismo. ¿Para qué? Para que cada uno de los lechos vasculares pueda cumplir con sus funciones metabólicas. ¿De qué depende la cantidad de sangre? Pues la cantidad de sangre, en primer lugar, va a depender de la bomba.
que lo impulsa, y esa bomba que lo impulsa es el corazón. Entonces nuestro corazón tiene que estar trabajando bien para que haya un adecuado suministro de sangre. Pero no depende solamente de la bomba, también de la manera como se regulan las resistencias periféricas. Y aparte, cada lecho vascular puede hacer una regulación local del flujo sanguíneo. La regulación, entonces, resumiendo, se ejerce a nivel cardíaco, a nivel vascular y a nivel renal, mediante acciones combinadas de los sistemas nervioso, central y periférico. A nivel cardíaco lo tengo claro, la bomba. A nivel vascular lo tengo claro, la red de vasos conductores. Y a nivel renal, ¿qué papel juega el sistema renal? No lo hemos visto, pero nosotros podemos intuirlo. Profe, ¿no tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Muy bien, a nivel renal tenemos un sistema muy poderoso, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un potente vasoconstrictor. Y además, ¿qué hacen los riñones? Aparte de esa función endocrina tan importante que está recordando Fraser. ¿Filtran la sangre? Una de las tareas del riñón, la primera tarea, es filtrar el plasma sanguíneo. Muy bien. ¿Y qué más? Control del volumen de sangre. Bueno, él filtra la sangre, ¿cierto? Él filtra el plasma sanguíneo, perdón. Y además los riñones controlan la cantidad de líquido que nosotros eliminamos, ¿sí o no? Sí, profe, la diuresis. Exactamente. Entonces, por eso, la regulación del flujo sanguíneo implica función cardíaca, función vascular y función renal. Si una persona tiene daño renal, no podrá tener una buena función circulatoria por los mecanismos que nosotros hemos ya mencionado. Entonces, a esos tres niveles, a nivel cardíaco, vascular y renal, controlo el flujo sanguíneo. Pero tiene que haber quien comande, ¿no? Entonces, el comando viene por acciones combinadas del sistema nervioso central y del sistema periférico. La regulación del flujo sanguíneo hacia los distintos tejidos y lechos vasculares de nuestro cuerpo va a depender de la variación del diámetro de las pequeñas arterias y arteriolas. Como ya sabemos, ellas pueden cambiar el diámetro mediante mecanismos vasodilatadores y vasoconstrictores. Y también recuerden que ese cambio ellas lo dan como respuesta a agentes metabólicos, agentes nerviosos y agentes humorales. Míreme muy bien esta gráfica, la analizamos. Alguien me había preguntado al principio, en la primera mañana de clase, sobre esta, que yo le dije que era un anillo de músculo liso. ¿Recuerda la persona que me hizo la pregunta? ¿Está en clase? Fue un chico que me hizo una pregunta en relación con los capilares. Bueno, entonces los capilares tienen como unos esfínteres, que son anillos de músculo liso. Y esos esfínteres actúan como una llave que se abre y se cierra cuando hace vasoconstricción o hace vasodilatación, y eso es lo que permite regular el flujo sanguíneo a los diferentes lechos vasculares. Entonces, ¿cómo es el control? Hay un control que se llama control agudo, es decir, es inmediato. Ese control agudo también yo lo puedo llamar control a corto plazo. Y ese control a corto plazo hace referencia a que cuando aumenta el metabolismo en un determinado tejido, inmediatamente en ese determinado tejido aumenta el flujo sanguíneo, ¿sí? El flujo sanguíneo que yo tenga mayor cantidad en un lecho vascular que en otro lecho vascular va a depender de su actividad metabólica. Y entonces existen dos teorías para explicar este fenómeno. Entonces, la primera teoría es la teoría vasodilatadora. La teoría vasodilatadora dice que cuando en un tejido disminuye la disponibilidad de oxígeno y de nutrientes en el tejido,
mayor será la tasa local de producción de sustancias vasoactivas, sustancias vasodilatadoras que lograrán aumentar el flujo sanguíneo en esa zona. Entonces, me devuelvo. Un tejido está metabólicamente activo. Lo que yo estoy diciendo es que ese tejido se está consumiendo el oxígeno y se está consumiendo los nutrientes. Sí, porque él está trabajando. Entonces, en respuesta, ese tejido va a producir sustancias vasodilatadoras. Entonces, esas sustancias vasodilatadoras van a permitir que haya un aumento en el flujo sanguíneo. Por ejemplo, ¿qué tipo de sustancias? El dióxido de carbono. Recuerde, me consumí el oxígeno, aumento mi producción de dióxido de carbono. Los iones hidrógeno, que va de la mano con este aumento en la producción del dióxido de carbono. Los iones de potasio, eso hace que haya una función vasodilatadora. ¿Será verdad que va de la mano un aumento del dióxido de carbono con un aumento en la producción de hidrogeniones? Claro, Claro que sí. ¿Se acuerdan por qué? Por una característica. Es lo que regula la acidez. Y además por una característica que tiene el dióxido de carbono. Recuerden que él se hidrata fácilmente. CO2 más H2O, la fórmula mágica que me la tengo que aprender para toda la vida. La ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Perdón? Que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch que dice que se convierte en ácido carbónico y luego se disocia en bicarbonato. Me da un hidrogenión más un HCO3, perfecto. Y esa es la fórmula que nos vamos a aprender para toda la vida porque siempre se las van a preguntar. Y cada que me aumenta el dióxido de carbono, entonces me aumentan los hidrogeniones, perdón. Bueno, entonces esa es la teoría vasodilatadora. Y analizando esas sustancias vasoactivas, muchos autores apuntan a que la adenosina es uno de los vasodilatadores más importantes en la regulación local del flujo sanguíneo. Esto es regulación local, regulación a corto plazo. Se toman medio minuto y cada uno se pregunta si ha entendido este proceso. Entonces, ¿qué, mis chicos? ¿Entendimos el proceso? Sí, profe. Perfecto. ¿Podrías repetir por qué el dióxido de carbono hace que haya aumento de hidrogeniones? ¿Quién me ayuda con eso? Necesito saber si para todo el mundo eso es claro, porque eso es fundamental. Profe, pues habíamos dicho que el CO2 se unía al agua. Sí. Y por acción de la anhidrasa carbónica se convertía en ácido carbónico y que ese ácido se disociaba y se convertía finalmente en bicarbonato más un hidrogenión libre. Exactamente. Niña, ¿te quedó claro la niña que me preguntó? Sí, profe, muchas gracias. Pero espérese, niña, escriba la fórmula allí, yo le doy tiempo. Allí donde está tomando la libreta de apuntes, porque uno solo se le graban las cosas cuando las escribe. O por lo menos así estudiábamos hace 50 años. Escriba CO2 más H2O. Saca flechita. ¿Cuánto le da eso? ¿Ya lo supo escribir, mija? Perdí el contacto con la niña. Niña. Bueno, es una cosa que podemos hacer todos. ¿Ya todos escribieron la fórmula otra vez? Sí, señora. Sí, profe. Ah, bueno. Valentina Serna, ¿estás? Sí, profe. Valentina. Sí, profe. ¿Escribiste la fórmula, vale?
En esas estoy, profe, ya estoy acabando. Ah, bueno. Juan Camilo, ¿está? Hola, profe. ¿Qué hubo, mi hijo? ¿Escribió la fórmula? Sí, profe, aquí estoy. Ah, bueno, perfecto. Entonces siempre es bueno ir recordando estas cositas y está muy bien que uno pregunte cuando uno no se acuerda, porque esa es la oportunidad para reforzar el conocimiento. Vamos muy bien, muchachos. Entonces, estamos diciendo que hay teorías para explicar el control del flujo sanguíneo y que hay una teoría que se llama control agudo o a corto plazo, que básicamente está determinada por la actividad metabólica del tejido, y había como dos teorías para explicar. Entonces, la otra teoría se parece mucho a la anterior, la formularon otros señores, pero en esencia yo creo que es lo mismo. Se la voy a explicar y ustedes me dirán si coinciden conmigo en que en esencia es lo mismo. Entonces, la otra teoría es la teoría de la falta de oxígeno. Entonces dice que las arteriolas y los esfínteres precapilares en un determinado lecho vascular, cuando detectan la falta de oxígeno, relajarían su musculatura lisa y al relajarse vasodilatan y eso hace que haya un aumento del flujo sanguíneo, ¿sí? Y cuando ocurre lo contrario, cuando hay mucho oxígeno, produciría el efecto de vasoconstricción y esto sería un ciclo que continuamente se estaría repitiendo. Chicos, chicas, ¿se les parece que esta teoría es como casi que lo mismo que nos decía la otra? Sí, profe. Sí, profe. Cierto que sí, a mí cuando estaba preparando la clase dije, pues son dos maneras de explicarlo, pero dicen lo mismo, porque ¿en qué momento un tejido se queda corto de oxígeno? Cuando aumenta su actividad metabólica. Perfecto, cuando aumenta su actividad metabólica. Lo que pasa es que en esta segunda teoría, de teoría de la falta de oxígeno, le dan el papel importante es a la hipoxia, ¿sí? Que sería la hipoxia solita la responsable. Y en la otra teoría, la responsabilidad se la dan ¿a quién? ¿A un solo elemento? A la hipoxia. A varios, dióxido ¿cierto? de carbono. Incluye sí la hipoxia, pero entonces se la dan a varios elementos. Entonces nos queda claro ese primer mecanismo de control, es el mecanismo de control agudo o control a corto plazo. Estos dos mecanismos explican lo que está ocurriendo en vasos muy pequeños, ¿sí? A nivel de una microcirculación. Pero estos dos mecanismos no pueden explicar lo que pasaría, cómo se controlaría el flujo sanguíneo en arterias intermedias ni en las arterias que sean más grandes. Más sin embargo, cuando se produce un aumento de flujo local, se ponen en marcha otros mecanismos que dilatan también las arterias más grandes. ¿Cómo es ese mecanismo? Por ejemplo, a partir de la producción del óxido nítrico o a través de controles nerviosos. ¿Qué es lo que hace el óxido nítrico? Ay, profe, usted tan cansona, nosotros ya no lo sabemos. ¿Se lo vuelvo a repetir o no? Sí, profe, por favor. Bueno, te le repito porque una persona del público me dijo que sí, que siguiera repitiendo. Entonces, la producción del óxido nítrico, que antiguamente se llamaba factor relajante del endotelio, aumenta el flujo en los tejidos. Al aumentar el flujo en los tejidos, genera aumento de velocidad de la sangre en las arterias que están proximales. Y esto estimula la liberación de óxido nítrico que aumenta los diámetros en todos los grandes vasos. Además, existen otras sustancias que estimulan la liberación del óxido nítrico. ¿Qué otras sustancias estimulan la liberación del óxido nítrico? La acetilcolina, la histamina y la angiotensina 2, que son vasoconstrictores, pero en presencia de óxido, si aumenta el óxido nítrico, entonces ellas tienen un efecto menos vasoconstrictor en presencia de óxido nítrico. De allí que el óxido nítrico sea tan importante para mantener la integridad del vaso. Analizo muy bien la figura que estamos proyectando ahora.
esta gráfica que estamos viendo aquí, esto es microcirculación. Conclusiones, chicos, de la gráfica que estamos viendo en este momento. Profe, ¿me puede repetir esas sustancias que estimulan la liberación de óxido nítrico? La acetilcolina. La acetilcolina, la histamina, la angiotensina. Gracias. Analizo muy bien mi gráfica, por favor. Profe, ahí la gráfica nos indica que ¿Sí? cuando hay un aumento de la actividad metabólica, disminuye entonces el oxígeno tisular, aumenta el dióxido de carbono tisular. Esto conlleva a que a la vasodilatación, entonces en la vasodilatación pues va a disminuir la resistencia, por lo que esto nos permite un aumento del flujo de sangre. Perfecto. Y aquí pues también indica que esto tiene una retroalimentación negativa, ya luego se vuelve a controlar. Perfecto. Y esto es igual a lo primerito que vimos en la primera diapositiva. Para mantener un flujo sanguíneo adecuado, debe haber una diferencia de presiones y una disminución de las resistencias. Muy bien. Perdón un momentico, por aquí veo que alguien me ha puesto un mensaje en el chat. Vamos a leerlo. Bueno. Ahora, ese era el control, pues, como muy Perdón, me local. repite lo que dijo finalmente, que para mantener un flujo adecuado y dar una regulación de presiones y... ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Regulación de presiones y una cosa muy importante para que el flujo esté adecuado, el flujo sea abundante. Disminución de la Una menor resistencia. resistencia. Eso, las resistencias las tengo que manipular y ellas tienen que disminuir, que es lo que estamos viendo aquí. Gracias. Cuando hay vasodilatación, eso lo que significa es que hay una disminución de la resistencia. Y frente a una disminución de la resistencia, debe aumentar el flujo sanguíneo. ¿Listo? Entonces, eso me explica el flujo local, la microcirculación, pero yo tengo que tener otros controles. Y está el control neuronal del sistema vascular periférico. Entonces, ¿quién hace este control? Ya lo habíamos visto. Este control lo hacen las fibras del sistema nervioso simpático. ¿De dónde vienen estas fibras del sistema nervioso simpático? Estas vienen de la columna intermedio lateral torácica y las primeras lumbares. Como habíamos dicho, inervan a los vasos sanguíneos, menos a los capilares. Sabemos que su tono es vasoconstrictor y que hay lechos vasculares que son muy sensibles a ese control del sistema nervioso simpático. Esos lechos muy sensibles son la piel, el músculo esquelético, el lecho esplánico y el riñón. El cerebro y el corazón son poco sensibles a este mecanismo, ¿sí? Este es el control neuronal, que lo hace el sistema simpático, que predomina el tema vasoconstrictor, pero como cada lecho vascular responde de manera diferente, el cerebro y el corazón son poco sensibles a este mecanismo. Ese es el control neuronal. Pero nosotros también tenemos un control humoral de la circulación. Ese control humoral hace referencia a las hormonas que tengan una función vasoactiva, es decir, a las hormonas y neurotransmisores que tengan una función vasoconstrictora o vasodilatadora. ¿Cuáles son esas sustancias vasoconstrictoras? Esas sustancias vasoconstrictoras incluyen a la adrenalina, a la noradrenalina, a la angiotensina 2, la hormona antidiurética también. Y además, tengamos en cuenta que estas hormonas pueden regular la reabsorción de sodio y la reabsorción de agua. ¿Cuáles hormonas? Es lo que hace el eje, por ejemplo, el eje renina, angiotensina, aldosterona. Pregunto nomás por preguntar y ustedes se contestan. ¿Ustedes se acuerdan de esa parte? Eje renina, angiotensina, aldosterona. Sí, profe, pues lo poquito que vimos, sí. ¿Quién se acuerda bien de ese eje?
eje renina, angiotensina, aldosterona. Profe, pero es que ese lo íbamos a ver bien es ahora en renal, ¿no? Profe, la Se ve renina cardio, lo libera- tenemos que ver en cardio. Lo Profe, tenemos que ver en cardio. La renina se libera en los riñones y la Sí. angiotensina en los pulmones Sí. y la aldosterona en la glándula suprarrenal. Perfecto. Y todo esto ocurre cuando estamos frente a una disminución en el volumen de los líquidos corporales. ¿Sí? Entonces se dispara el eje renina, angiotensina, aldosterona. Para llegar a esa angiotensina, recuerden que se produce primero la angiotensina 1, que tiene un efecto débil, pero ella se convierte en angiotensina 2 por efecto de una enzima que se llama la ECA, enzima convertidora de angiotensina. Y esta angiotensina 2 hace dos cosas simultáneamente. Esta angiotensina 2 va a actuar a nivel de las magnocélulas hipotalámicas para que se produzca la ADH y va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal para que se produzca la aldosterona. A nivel de las magnocélulas hipotalámicas, ¿qué tiene que ver eso con la ADH? ¿Lo recuerdan? La ADH es una neurohormona. Se sintetiza en unas células grandes hipotalámicas, pero ella no se puede quedar allí. Ella pasa y se guarda ¿dónde? En la hipófisis. Profe, se guarda en la neurohipófisis La neurohipófisis. o hipófisis posterior. Entonces la angiotensina 2 me hace que cuando yo me tome el agua se retenga a nivel renal, pero también induce la producción de aldosterona y así recupero las dos variables que estaban desajustadas. ¿Cuál? Porque este eje renina, angiotensina, aldosterona dispara cuando hemos perdido líquidos, es decir, una hipovolemia. Entonces, frente a una hipovolemia, se dispara y le ayuda a recuperar mis niveles de agua. Y esto refuerza el concepto que habíamos dicho hace un lado. El flujo sanguíneo va a depender de tres componentes. ¿Lo recuerdan? Yo les ayudo con el primero, la bomba, que es el corazón. El segundo, los vasos conductores. Y el tercero que habíamos dicho era el renal. Y a nivel renal habíamos dado unas explicaciones por qué los riñones eran tan importantes para mantener el flujo sanguíneo. Chicos, chicas, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Gracias por contestarme. Cuando no me contestan, me quedo con la impresión de que perdí contacto. Bueno, entonces estamos viendo los mecanismos reguladores del flujo sanguíneo. Entonces, dentro de esas hormonas que tienen ese mecanismo regulador, están las catecolaminas, que los efectos son variados, incluso pueden ser contrapuestos, porque recuerden que las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, trabajan con diferentes receptores. No es lo mismo la respuesta si tengo un receptor alfa 1 que si tengo un receptor beta 1. Y también va a depender de la concentración sanguínea, de la sensibilidad de esos receptores. También el tono del músculo liso va a ser importante. Y recuerden que hay sustancias neuromoduladoras, ¿sí? Neuromoduladora quiere decir que afecta la respuesta de las catecolaminas en un determinado momento. Por ejemplo, el ATP y el neuropéptido Y pueden modificar la respuesta de las catecolaminas. Recuerden que las arteriolas que irrigan el encéfalo y los pulmones están inervadas por fibras parasimpáticas. Entonces, sustancias vasodilatadoras, la bradicinina es un potente vasodilatador, la histamina también es un potente vasodilatador, y hay otros factores que nosotros también ya habíamos estudiado, como por ejemplo las endotelinas, las prostaciclinas y la adenosina, que va a ser importante la adenosina en condiciones de hipoxia. Y recuerden que nosotros hablamos de hipoxia cuando por diversos mecanismos se disminuye el suministro de oxígeno. Y luego viene una fase de control a largo plazo, ¿sí? Entonces, la fase de control a largo plazo
es variar el grado de vascularización para que ese tejido, ese lecho capilar, pueda adaptarse a sus necesidades de flujo sanguíneo. Grado de vascularización, ¿ustedes qué entienden por eso, chicos? Grado de vascularización. Vascularización. Vascularización quiere decir que se activa a largo plazo un proceso que se llama angiogénesis. Angiogénesis quiere decir producción de nuevos vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Y cuándo se van a producir nuevos vasos sanguíneos? Cuando los requerimientos metabólicos de un tejido lo necesita. Aumenta la actividad metabólica de un tejido durante mucho tiempo, tengo que aumentar su flujo sanguíneo y eso solamente lo logro modificando la vascularización. ¿Y cómo modifico la vascularización? Cuando se hace la producción de nuevos vasos sanguíneos y eso se llama angiogénesis. Por ejemplo, cuando hay la formación de tumores, los tumores estimulan este proceso de angiogénesis. ¿Les queda claro lo que es angiogénesis? Sí, profe. ¿Ustedes habían oído hablar de angiogénesis en alguna clase? Sí. ¿En qué clase? Cuéntenme. En histología. En embriología. En histología, en embriología. Y esto también, la angiogénesis, se estudia cuando uno está estudiando la capacidad, la plasticidad neuronal, la capacidad que tenemos de establecer nuevas sinapsis, esa también va unida de la mano de la angiogénesis. Entonces, para que se dé la angiogénesis, por eso es un factor a largo plazo, se requiere que se estimulen unos factores de crecimiento, porque si no hay factores de crecimiento, yo no puedo tener nuevos vasos sanguíneos. Entonces, hay muchos factores de crecimiento. Entre los factores de crecimiento está el factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento de fibroblastos y un factor que se llama angiogenina. ¿Sí? Yo necesito de estos factores que se estimule la producción de estos factores para que se me genere nuevos vasos sanguíneos. El proceso de angiogénesis es un proceso muy rápido en los tejidos jóvenes o en los tejidos de rápido crecimiento. Un tejido de rápido crecimiento es, por ejemplo, un tumor o un tejido cicatricial. En los tejidos más antiguos, pues el proceso es más lento y la nueva formación de vasos sanguíneos va por detrás de las necesidades metabólicas en los tejidos que son más antiguos. Esta grafiquita, mírenla bien, y entonces usted me dice eso tendrá que ver con qué. Con la angiogénesis, profe. Perfecto, esto es un paso a paso explicándome cómo es el proceso de angiogénesis. Mire cómo está en el número 1 y finalmente cómo está en el número 3. Esto es angiogénesis, formación de nuevos vasos sanguíneos. Graduar la cantidad de vasos sanguíneos, graduar la vascularización. Y entonces ese proceso se llama angiogénesis. Y también hay otros procesos que regulan la cantidad de sangre. Se los decía yo al principio de la clase. Hay un proceso que se llama hiperemia. Y la hiperemia tiene apellido. Entonces hay una hiperemia reactiva. Es el incremento transitorio del flujo sanguíneo que sigue a un breve periodo de isquemia, ¿sí? Se debe a una respuesta miogénica, es el propio músculo la da, vasodilatadora inicial, seguida por una respuesta metabólica, por acumulación de metabolitos vasodilatadores por falta de flujo. Cuando se elimina la oclusión, se incrementa el flujo. Se lo explico sencillo. Nosotros ocluimos un vaso sanguíneo, una arteria. ¿Ustedes saben lo que es ocluir? Presionar.
¿Cómo detener el riego? Detener el riego. Entonces nosotros ocluimos ese vaso conductor y luego lo liberamos. Cuando lo liberamos, inmediatamente aumenta el flujo sanguíneo. Eso es lo que se llama una hiperemia, una reacción a la oclusión de un vaso sanguíneo. Y eso a nosotros nos ocurre de manera constante cuando estamos durante el ciclo cardíaco, porque hay un momento del ciclo cardíaco donde hacemos una compresión y un momento donde hacemos una dilatación. ¿En qué momento mis vasos conductores están comprimidos? ¿Cuando hago qué? En el corazón. Contracción, ¿no? Sí, pero ¿eso cómo se llama? En el Sístole. corazón. ¿La qué? La sístole. La sístole. Entonces hay un cambio cuando yo estoy en sístole y cuando yo estoy en diástole. Inmediatamente libero la sístole, aumento ese flujo sanguíneo, ¿listo? Por un mecanismo que se llama hiperemia. Hiperemia es ocluir un vaso sanguíneo momentáneamente. Cuando lo libero, hay aumento del flujo sanguíneo y eso es así porque mientras lo tuve ocluido, inmediatamente se estimularon sustancias vasodilatadoras. Entonces aquí tenemos la gráfica que explica lo que Luz Mercedes nos está hablando, hiperemia, y la respuesta después de la hiperemia, aumentar ese flujo sanguíneo. Entonces, esa hiperemia reactiva, es decir, esa respuesta frente a la oclusión de los vasos, pues depende de cada órgano. En el corazón es máxima y se obtiene en menos de 1 minuto. El corazón responde muy rápido. El músculo esquelético necesita más tiempo, varios minutos, para que se dé una respuesta vasodilatadora máxima. Y los mecanismos responsables de esta regulación pues van a depender del vaso sanguíneo y del tejido que lo rodea. Paro 1 minuto, organizo mis ideas mentalmente. Hiperemia y control del flujo sanguíneo. ¿Tengo claro lo que es hiperemia? ¿Tengo claro lo que es la respuesta? Miremos muy bien esta gráfica. Nos da idea de qué, con qué la asocio, de lo que he aprendido esta mañana. Sí. No, uno puede tener hiperemia fisiológica, como la que ocurre normalmente en nuestro cuerpo cuando hay una vasoconstricción, ¿sí? Pero también uno puede tener hiperemias patológicas, ¿sí? Cuando algo le impide esa libre circulación del flujo sanguíneo. Bueno, niños, voy a hacer un ejercicio que requiere de toda la concentración de ustedes, ¿listo? Voy a volver a llamar a lista para que cada persona apunte el número que tiene en mi lista. ¿Estoy siendo clara? Sí, profe. ¿Por qué? Porque la evaluación que vamos a hacer ahora y la que hagamos de ahora en adelante depende del número de lista de cada estudiante. Entonces, no me van a estar preguntando, profesora, ¿cuál es mi número de lista que yo me elevé? O profesora, es que ese no es mi número de lista, es el número de lista que usted tiene en fisiología. ¿Listo? Lapicero listo, chicos, para que cada uno apunte su número. Correcto. Bueno, entonces, Aguirre, número 1. Listo. Alomía, número 2. ¿Alomía? ¿Alomía está? Es la importancia de estar en clase porque cuando uno se escapa de la clase no se da cuenta de lo que están diciendo. Alomía es el número 2. Asprilla, el número 3. Bueno, profe, gracias. Con gusto. Alzate, el número 4. Bueno, señora. Bedoya, el número 5. Listo, profe, gracias. Bermúdez, número 6. Listo, profe. Camacho, número 7. Listo, profe, gracias. Campo, número 8.
Contreras, número 9. Cabezas, número 10. Gracias. Calderón, número 11. Gracias, profe. Castro, número 12. Castillo, número 13. Chavarro, número 14. Cuellar, número 15. Vale, profe. Collazos, número 16. Vale, profe. Ceballos, número 17. Cruz Fraser, número 18. Caicedo Juan, número 19. Castañeda Carlos, número 20. Dueñas, número 21. Diosa, número 22. Estrada, número 23. España, número 24. Guevara, número 25. Gómez, número 26. Sara, número 27. Falla, número 28. Holguín, 29. Imbachí, 30. Ibarra, 31. Jiménez, 32. Hidrobo, 33. Lenis, 34. Loaiza, 35. López Steven, 36. Carol, 37. Muñoz Daniel, 38. Mejía Nicole, 39. Martínez Nicole, 40. Nogales, 41. Ortiz Lisset, 42. Ortiz Karen, 43. Palacios Isabel, 44. Polanco, 45. Pajajoy, 46. Pajajoy, ¿estás en clase? Sí, profe, ya estoy aquí. ¿Y ya apuntó en un sitio donde no se le pierda que su número es el 46? Sí, profe, ya. Perfecto. Prieto, 47. Pimienta, 48. Quintero, 49. Ramírez Paola, 50. Rentería María Paula, 51. María Paula, ¿estás? Hola, profe, sí, 51. Perfecto. Riascos Rubi. Riascos Rubi, ¿estás? Riascos Rubi. Sí, profe, Su 52. número es el 52, perfecto. Gracias. Rico Juan David, 53. Sandoval Valentina, 54. Serna Valentina, 55. Salazar Diana, 56. Tamayo, 57. Tobar, 58. Toro, 59. Torres, 60. Valor, 61. Vega, 62. Vivas, 63. Velasco, 64. Sofía, 65. Amal, 66. Franco César, 67. Franco César, ¿está? Franco César. Sí, profe. Usted es el número